Y la idea de este espacio es poder enriquecer nuestra comprensión en lo asociado a la estabilización de campus y a su vez conocer y explorar nuevas ideas para mejorar nuestros procesos. Dale, Alvarito, sin más preámbulos, pues vamos a sumergirnos en este conversatorio. Ya le cederé la palabra a Carolina. Muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia. Al final del conversatorio vamos a tener una sección de preguntas. Los invitamos a participar activamente en este momento, al final del conversatorio. Las preguntas las pueden hacer pulsando el botoncito que está en la parte superior que dice P y R de la pantalla, con el fin de pues, que ustedes puedan despejar cualquier duda que se presente o quisieran que Carolina les compartiera algo en especial de su experiencia en la universidad. Caro, ya como introducción, quisiera que nos cuentes un poco sobre esa estrategia que adoptó la Universidad de AFIT en su proceso de evolución y estabilización de la solución de campus. Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Qué gusto que estemos todos acá en este espacio y que podamos compartir experiencias frente a un proyecto de esta magnitud como es la implementación de una solución pues, de talla mundial como es PeopleSoft Campus Solution. Para dar respuesta, Lilia, a tu pregunta, pues primero quiero dar un poco de contexto. Nosotros en la Universidad de AFIT salimos a producción con la implementación de campus en 2 olas. La primera ola ya fue hace alrededor de 5 años que estamos en producción. Y la segunda ola, que ya incluía todo lo que es pregrado y posgrado, vamos a ajustar ahorita en agosto 2 años. Parte de las estrategias que abordamos pues como para todo este proceso de estabilización, pues la primera es inicialmente posterior a la salida a producción de cada una de las olas, tuvimos el acompañamiento de nuestro implementador, que en este caso fue ITIS, a través de un contrato de soporte. Eso fue muy importante porque esto nos permitió dar respuestas rápidas frente a las situaciones que se nos iban presentando en el día a día de la operación, ¿sí? Situaciones como dudas de los mismos líderes funcionales de las áreas frente a cómo abordar cierta situación en la herramienta, recordando pues que son personas que también estaban en un proceso pues como tal de aprendizaje de la herramienta y en la salida a producción pues se puedan presentar situaciones de que no recordaban cómo hacerlo o tenían dudas de cómo abordar cierto o de operar la herramienta frente a cierta situación. También los incidentes, nosotros, aunque en el marco del proyecto la premisa fue tratar de dejar el estándar y de adaptarnos a la herramienta, pues la realidad es que las casuísticas propias de la universidad pues nos llevó a realizar varias personalizaciones y allí pues se presentaron ciertas situaciones, entonces tener este tipo de contrato pues nos permitía, como les mencionaba, responder rápidamente. Y también mejoras de menores, pues porque a la final, cuando las áreas empiezan a operar en la herramienta, pues por primera vez se van evidenciando cosas que faltaron o cosas que pueden ser mejor y eso también nos permitía pues tener una respuesta rápida a todas estas solicitudes. Otra de las estrategias que abordamos pues, en este proceso de estabilización fue contar con consultores en modalidad manpower de parte pues, del proveedor, con una asignación del 100% dedicada pues, a la universidad. Estos consultores acompañaron directamente a las áreas funcionales, no estaban en el área de TI, sino que están acompañando directamente a las áreas funcionales, con el objetivo también de continuar con ese proceso de adopción de la herramienta, de empoderamiento de nuestros líderes funcionales, cerrar esas brechas en cuanto al conocimiento y que ellos se sintieran tranquilos al momento de operar como tal la herramienta.
Y por último, otra estrategia que abordamos fue constituir un proyecto de estabilización. Este proyecto lo iniciamos en marzo del año pasado, donde allí ya se abordaban personalizaciones que fueron priorizadas por un comité que definió la universidad, donde las diferentes áreas dueñas de esos procesos críticos, cuando hablamos de procesos críticos, hablamos como la inscripción, la matrícula, la programación académica y demás, exponían en este comité las situaciones que se presentaron una vez se ejecutó ese proceso por primera vez en la herramienta. Entonces allí evidenciamos situaciones que se podían mejorar, también situaciones, aspectos positivos, pero aquellas que se pudieran mejorar, pues escucho un retorno. Micrófono, creo que hay un micrófono abierto. Entonces les contaba que en este comité, pues lo que hacía era priorizar personalizaciones ya de una mayor envergadura, de una complejidad mayor, que en pro pues, de mejorar la experiencia que tenían pues los usuarios, tanto estudiantes, profesores, como los mismos administrativos. Entonces, digamos que creo que esas fueron las 3 estrategias que hemos tenido hasta ahora en pro de esa estabilización de la herramienta, y esperamos pues que también finalizar esa estabilización este año. Esa es como la meta que tenemos como universidad. Vale, Caro, súper. Algo que de lo que acabas de mencionar, por ejemplo, en esos procesos transversales y pues obviamente el impacto que se tuvo en los mismos cuando se sale productivo y se empieza el proceso de estabilización, quisiéramos entender un poquito cómo fue ese cambio en los mismos, es decir, cómo fue esa estabilización, cuáles, por qué se dio como ese impacto en algunos procesos más que en otros y cómo hizo la universidad como para mitigar ese impacto o ese cambio a partir de la adopción de una solución como campus. Bueno, ahí tuvimos muchos retos. Nosotros veníamos de una herramienta in-house hecha a la medida de los procesos que tenía la universidad, y a veces, desafortunadamente, ni siquiera a las medidas de los procesos, sino a la medida de las personas que en ese momento estaban liderando los procesos. Y eso fue un reto porque pasamos de ese tipo de solución a una solución como lo es PeopleSoft, donde hay unas buenas prácticas, donde a pesar de ser una herramienta altamente parametrizable, pues también no va a cubrir todos los escenarios y todas las casuísticas que una universidad con sus procesos propios tiene. Entonces, ahí, y también teniendo en cuenta lo que les mencioné ahora, que la premisa del proyecto de implementación era adherirnos al estándar. Entonces, aunque tuvimos muchas personalizaciones e integraciones, pues también el reto era, venga, hasta qué punto personalizamos y hasta qué punto nos adherimos. Cuando ya salimos a producción y empezamos a vivir estos procesos críticos, pues ya nos dimos cuenta de que definitivamente la cultura y el ADN de la universidad era otro, y si el llamado de parte de las directivas es, venga, no, esto no lo podemos desconocer y tenemos que, si hay que hacer algo, pues si está en nuestras manos hacer ese algo, pues hagámoslo. Y ese hagámoslo, pues obviamente era hacer más personalizaciones. Un ejemplo puntual, como para que todos me entiendan, en el proceso de matrícula de nuevos, ¿sí? Nosotros, anteriormente en la herramienta que existía, cuando un aspirante era admitido, inmediatamente realizaba el pago de su matrícula, y posterior a ese pago, admisiones y registro, que así se llaman el área pues que responsable de todos estos procesos, le generaba su horario y se lo mandaba a ese nuevo estudiante. Entonces él ya de entrada sabía
cuáles eran las materias que iba a cursar en su primer semestre, cuál era el horario, el profesor, todo. Él no tenía que hacer absolutamente nada, ¿sí? Más allá de los procesos, pues, de entregar la documentación respectiva y demás, y de realizar, pues, el pago de la matrícula. Con la primer salida a producción que tuvimos en agosto del 2021, ese proceso cambió. Entonces, estos estudiantes, una vez eran admitidos, ellos debían de ingresar a la plataforma, hacer su proceso de inscripción de clases y posterior de ahí, de acuerdo a las clases que inscribían, realizar el pago como tal de su matrícula. Esto, claro, pues esa primera vez nos implicó realizar un despliegue para tener personas que los acompañaran, los guiaran en cómo realizar ese proceso. La universidad pasó de estar acostumbrada a tener unos ingresos por matrícula de primer semestre a otros, porque entonces acá ya el estudiante no necesariamente escogía todas las materias del primer semestre y eso implicó una serie, pues, de situaciones y de retos. Posterior a ese proceso, pues en marzo, como les mencioné, que se instauró este proyecto, entonces una de las primeras personalizaciones que se aprobó y se priorizó fue esa, ¿no? Hagamos la matrícula como usualmente la veníamos haciendo durante muchos años en la universidad. Entonces, ese fue uno de los escenarios. Otro fue también todo lo que tiene que ver con los procesos que quedaron con actividades administrativas. Lo que también estamos buscando es, bueno, cómo hacer mejoras y personalizaciones en la herramienta que trate de disminuir esas actividades administrativas, de modo que las personas que son responsables de esos procesos, pues realmente puedan dedicar ese tiempo a otras cosas, a hacer análisis, a buscar mejoras en el proceso, que en ejecutar como tal actividades. Entonces yo creo que esa fue otro de los cambios importantes que tuvimos ahí. De hecho, te iba a la siguiente, como la inquietud para compartir con el auditorio, justamente era cómo la institución detectaba esos puntos de mejora, pero creo que nos acabas de contestar parte de eso en lo que nos acabas de comentar, y es revisar pues ese impacto que tienen esas mejoras en los procesos y minimizar el esfuerzo pues del personal. Pero no sé si quisieras ampliarnos otro poquito más, más de cómo la universidad ve esas mejoras, cómo hace para priorizarlas y decir, venga, tengo este universo y quiero empezar por acá o por allá. Sí, sí, y me parece muy importante porque creo que nos ha ido muy bien con eso. O sea, nosotros tenemos diferentes como estamentos. Hay uno, tenemos el comité de requerimientos, es un comité que sesiona mensualmente, donde allí revisamos todas las solicitudes de mejora que nos llegan desde las diferentes áreas. Cuando hablamos de solicitudes de mejora, hablamos de solicitudes que pueden superar, digamos, un esfuerzo de 20 horas hasta más o menos 200 horas, ¿sí? Y esas solicitudes las cubrimos desde la operación. Y cuando hablamos de operación, hablamos desde el contrato que tenemos pues con ITES, pues, que es nuestro proveedor, hasta también las capacidades internas que tenemos. Entonces, todas esas solicitudes las cubrimos con estos recursos. Lo que hacemos en este comité de requerimientos, que está conformado por las diferentes áreas que hacen parte o que utilizan la herramienta en sus procesos, es priorizar, es aprobar esa solicitud de mejora y priorizarla. Y esas que se priorizan, pues entran al backlog que tenemos de requerimientos. Ojalá pudiera, ahí el reto siempre va a ser cómo evacuar más rápido ese backlog, pues porque igual los recursos son finitos, pero bueno, creo que nos ha ido bien. Siempre la priorización la hacemos teniendo en cuenta el impacto, teniendo en cuenta el proceso crítico para el que se requiere, pues que esa mejora es requerida. Entonces creo que ahí nos ha ido bien. Por otro lado, ya cuando hablamos de personalizaciones de mayor complejidad, ya que estamos hablando de personalizaciones que superan las
las 200 horas y que pueden llegar hasta 500, 600, hemos tenido personalizaciones hasta de 800 horas, ya se llevan a ese comité directivo, donde en ese comité directivo se aprueba no solamente la personalización como tal, sino también los recursos financieros para ejecutarla, porque si lo hiciéramos desde la operación, la impactaríamos, estaríamos impactando pues la operación, y la operación como tal no se puede impactar. Entonces ahí lo que hacemos es que esa personalización, si es aprobada, se integra al proyecto que en este momento tenemos de estabilización. Va, No sé súper si claro. ok, listo. Súper claro, Caro. Algo que pues yo creo que es como una inquietud para todo el auditorio y para todos los que están inmersos en este mundo de PeopleSoft y que han implementado proyectos de campus, que pues son de una envergadura importante y que son proyectos que demandan demasiada atención, es el tema justamente de la opción estándar versus el tema de las personalizaciones y por qué esas personalizaciones se ven en las universidades en necesidad de hacerlas, ¿no? Entonces, yo quisiera que compartiéramos de pronto con el auditorio un poquito la experiencia justamente a partir como de ese concepto oiga, si nos dijeron que todo era estándar, pero no fue y ahora estamos con un proceso evolutivo y estamos haciendo unos cambios, de esa experiencia o qué recomendarías tú como cliente que lo ha vivido, desde la experiencia en el proceso de estabilización y evolución que tiene que ver mucho con las personalizaciones y con la mejora de la solución muy acoplada a los procesos institucionales de la AFIT. Y Álvaro, desde la perspectiva de la consultoría, en ese proceso o en ese acompañamiento en la estabilización y la evolución. Entonces, no sé, te doy la palabra primero, Caro. Bueno, yo creo que ahí la principal recomendación es no desconocer la cultura organizacional, ¿sí? Yo no me atrevo a decir que debamos ir por después de la experiencia vivida, que lo mejor es irnos con el estándar o lo mejor es personalizar. No, o sea, yo creo que eso es de esas preguntas cuya respuesta es depende. Depende de esa cultura organizacional, depende de las peleas que la institución está dispuesta a batallar a su interior, porque definitivamente los procesos los ejecutan personas, ¿sí? Y si las personas tienen resistencia frente al cómo operan su día a día, pues eso no va a funcionar. Habrá universidades, porque las conozco el caso de universidades que se fueron supremamente por el estándar y que lograron rápidamente cambiar ese chip de las personas que ejecutan procesos. Para la universidad fue un poco más complejo por lo que les contaba, por la historia, pues por la historia que teníamos de personalización y de tener un sistema realizado, pues desarrollado a la medida. Entonces, a la final lo que la universidad optó es, no, venga, o sea, si con esta forma de operar nos iba bien, pues cambiémoslo, así implique realizar estas personalizaciones. Eso tendrá otros retos, pues que ahora seguramente hablaremos de ello, pero yo creo que en conclusión, definitivamente mi recomendación es no desconocer la cultura organizacional. Sí, ahí complementando lo que nos acaba de compartir Carolina, es correcto mencionar que la recomendación inicial sí es hacer uso del estándar. Es normalmente lo que pasa cuando estamos en implementaciones. Sobre este punto genera siempre mucha relevancia el equipo consultor que participa en dicha implementación, en el soporte, en la estabilización o en el desarrollo de distintas iniciativas o evolutivos. ¿Por qué es relevante? Al tener un equipo conformado con consultores que tienen especialidades en distintos módulos, sea de finanzas, de admisiones, de registro, es mayor la probabilidad de poder enmarcar los procesos de la institución en funcionalidades o procesos estándar. Ahora bien, sobre este punto hay que mencionar algo y Carolina lo dijo muy claro. Si bien es lo recomendado, las distintas experiencias en implementaciones han evidenciado que de acuerdo a procesos institucionales, académicos, administrativos, financieros, es requerido contemplar las personalizaciones.
Lo ideal y lo que se recomienda es que las mismas se puedan plantear en conjunto con el equipo consultor, porque finalmente esto nos va a permitir generar alertas sobre lo más conveniente a realizar. Puede que se presenten algunas restricciones sobre módulos, procesos que en definitiva lo más recomendado es no intervenirlos, sino por el contrario, desarrollar aplicaciones nuevas, soluciones nuevas, módulos nuevos. ¿Listo? Eso como tal en lo que corresponde a la parte del estándar. Vale, Álvaro. ¿Qué otras recomendaciones, Caro, Álvaro, podríamos darle al auditorio en estos procesos de estabilización, en estos procesos de soporte, de acompañamiento, que ustedes consideren que son relevantes, que deban tener en cuenta y que, pues bueno, muchas veces se pueden contemplar en una manera global, pero que a partir de todas esas vivencias es que uno dice, venga, les recomiendo que cuenten con el plan A, con el plan B, que hagan esto, que hagan lo otro, para poder tener la certeza de que van a poder continuar con esos evolutivos y que no van a tener el sentido de la frustración de no estoy andando, no estoy evolucionando, nada está pasando. Okay. Sí. Sobre ese punto y teniendo en cuenta las experiencias, yo lo veo en 3 puntos que puedo mencionar desde este frente, y ahorita Caro quizás nos complementa. Lo primero es la importancia de las pruebas. Lo segundo es la relevancia de ese conocimiento 360 del cliente. Y lo tercero es la comunicación y la sinergia de los equipos que hacen parte tanto de la implementación como de la estabilización. Entonces, iniciemos con las pruebas. Algo que nos garantiza en gran medida la estabilidad y el buen funcionamiento de nuestro sistema es la correcta y completa ejecución de las pruebas. Las pruebas que se realizan tanto del frente consultor como del lado cliente. En realidad ambos tienen una importancia muy grande porque de un lado se tiene el conocimiento del negocio y del otro lado tenemos como tal unas pautas y unas recomendaciones que siempre generan valor en la ejecución de las mismas. Y hay un aspecto que hay que tener en cuenta, en este caso con la experiencia que tuvo Afit y que tienen otros clientes. Del lado de la consultoría NITIS, el equipo que ha participado ha estado en múltiples implementaciones y adicionalmente se ha certificado en el tiempo en distintos estándares de pruebas precisamente para dar garantías en estos hitos que hacen parte de las implementaciones y estabilizaciones. Eso como primer punto. El segundo que puedo mencionar es referente al 360 que acabé de decir. ¿Qué pasa con el 360? Es parte de esos puntos que nos permiten tener un mayor éxito en la estabilización porque tiene que ver con el conocimiento del lado del cliente durante y posterior a la implementación. Es decir, no es lo mismo sugerir que se realice la modificación de una funcionalidad conociendo el proceso que está enmarcado en la institución a que yo plantee una solución simplemente por resolver un problema o por entregar un resultado que están esperando. Vale, yo tengo un comentario, pero voy a darle la palabra primero a Caro para que nos complemente este punto de recomendaciones con base en la experiencia y ya te hago una pregunta, Álvaro. Claro. Listo. Bueno, hay como recomendaciones adicionales. Una es las victorias tempranas. Pues sabemos que ya estamos hablando de un mundo que se mueve rápidamente y sobre todo nosotros como instituciones educativas pues tenemos procesos que son muy cortos, pues son 6 meses. Yo estoy en inscripciones, ahora ya estamos hablando de inscripciones durante permanentes, es decir, nunca se cierra ese proceso, hay momentos de matrícula que son muy establecidos y que se repite a los 6 meses, entonces el tiempo es muy corto para yo actuar y para tener mejoras importantes o cambios importantes en esos procesos. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es cuando debemos de hacer personalizaciones impactantes de gran complejidad, las hacemos por entregables. Entonces hacemos un primer entregable que genere valor, que realmente yo perciba los beneficios en el proceso inmediatamente siguiente y en la siguiente iteración pues ya está finalizada la personalización. Eso nos ha funcionado, lo hicimos
para una personalización que salió hace poco, pues que salió el año pasado, de registro de materias, y ahora ya en este semestre ya se ejecutó la segunda iteración y ya teníamos la personalización completamente finalizada. Entonces creo que esa es una muy importante, victorias tempranas, para evitar eso que tú mencionas de la frustración, es que no la terminé para las matrículas de esta vez, entonces me toca esperar hasta el siguiente semestre, eso es algo muy importante. Otra es el cómo las áreas justifican esas personalizaciones. Yo creo que eso es supremamente importante. A veces, y les ha costado, pero hemos logrado que vayan allá con datos y hechos. ¿Sí? No es, es que sería tan bueno tener, no. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué fue lo que no pasó o cuál fue la experiencia no positiva de los estudiantes al hacerlo así? Y si lo hacemos, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Cómo vamos a cuantificar esos beneficios? Y que una vez aprobada esa personalización y se ejecute, se desarrolle, también el área muestre, veas, que muestre el comparativo. Eso es supremamente importante. Es que en este semestre que no teníamos esto, pasó esto, estos fueron los números, y ahora que tenemos la personalización, esos números bajaron así porque, no sé, tuvimos menos estudiantes en taquillas preguntando por cosas, o los estudiantes hicieron su proceso en menor tiempo. Entonces yo creo que es muy importante también empoderar a las áreas funcionales en justificar y en medirse, porque desafortunadamente a veces no lo hacen y después es que se hacen desarrollos que no tienen un valor agregado para la universidad. Algo importante que acabas de mencionar y que me parece súper, digo, chévere compartirlo con el auditorio, es eso, el tema de la medición, o sea, medición impacto en inversión de un evolutivo. Entonces es, ¿esto qué me va a mejorar? ¿Qué beneficio voy a traer y cómo lo voy a poder realmente medir para justificarlo ante mi consejo directivo o ante los sponsors del proyecto de evolución, etcétera? Y decirles, no, miren, si realmente tuvimos una disminución, como tú decías, de estudiantes, no sé, preguntando o haciendo temas manuales, ya se escucha que están mucho más contentos con la experiencia de usuario final. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes ponerlas sobre la mesa antes de pensar en hacer o construir un desarrollo. ¿Listo? Entonces me parece súper chévere y muy al lugar con lo que muchas instituciones de pronto piensan o hacen cuando dicen, bueno, quiero esta customización, pero realmente esto qué beneficio y cómo lo voy a medir después. O sea, qué impacto va a tener y cómo lo mido. Claro, gracias. Yo, Álvaro, antes de pronto pasar al siguiente abordaje, no me quería quedar con una duda y es, tú hablabas obviamente del conocimiento 360 del cliente, pero ¿qué pasa si la firma consultora que entra en un proceso de estabilización y evolutivos y de soporte no es la misma firma consultora que hizo la implementación? Ahí, ¿cuál es la recomendación de parte de los expertos de PeopleSoft para poder hacer ese empalme de conocimiento cuando llegan a una cuenta o a un cliente realmente que no han trabajado y no conocen su casuística específica? Ok, sí, Jenny. Ahí como tal, la estrategia usualmente es hacer un pequeño assessment que nos permita conocer toda la dinámica de operación de la institución. Esas casuísticas especiales que finalmente nos ayudan a entender cómo fueron concebidos los módulos. Eso es lo que normalmente se realiza. Vale, imagino también pues temas de inventario de customizaciones, personalizaciones para entender qué pasó y por qué se dieron al lugar en el momento en que se hizo la implementación, ¿correcto? Es correcto, así es. Vale, listo. Bueno, nada, no sé, Caro, si tengas algo adicional para aportarnos en ese punto de recomendaciones. O sí, recordé otra cosa que es muy importante, al menos nosotros como universidad y específicamente como dirección de tecnología, lo consideramos muy importante, y es el conocimiento técnico. A veces también cuando adquirimos una herramienta de este tipo, no nos preocupamos por entender y conocer técnicamente cómo funciona, ¿sí?
y digamos que cargamos toda esa responsabilidad en el proveedor. En el proveedor, llámese el implementador, llámese el que nos acompañe en el proceso de soporte, de evolución, de estabilización. Y creo que eso no debería ser así. O sea, nosotros somos responsables, debemos de ser responsables de conocer la herramienta y de tener la capacidad de hacer inclusive personalizaciones, de hacer integraciones y obviamente también que las áreas funcionales tengan ese conocimiento y esa responsabilidad de entender funcionalmente cómo, valga la redundancia, funciona o opera la herramienta. Y que el tener un proveedor, pues obviamente será siempre muy bueno y más por temas de capacidades, es decir, por más que si nosotros estuviéramos solos, no nos daría la vida para hacer toda la cantidad de cosas que hemos logrado durante este año largo, ya casi 2 años de que estamos en operación, ya en producción, pues porque nuevamente los recursos son finitos y contar con la posibilidad de tener un proveedor experto, pues también nos agiliza muchas cosas. Pero que esa sea la razón, que la razón no sea porque no sabemos. Yo creo que es muy importante lograr esa transferencia de conocimiento, que obviamente lo hacemos de la mano del proveedor internamente. Vale, Caro, gracias. Algo que estoy como, voy a reparafrasear algo que nos contaste o que mencionaste al inicio del conversatorio como parte de la experiencia de la universidad y que era el tema de los manpower o esta figura de contar con un equipo especializado en el acompañamiento es una práctica que claramente la Universidad de AFIT recomienda, le recomendaría como consejo al auditorio que nos está acompañando hoy. Sí, o sea, yo creo que es una muy buena estrategia. Obviamente, pues es una estrategia que también cada universidad tendrá que revisar, pues porque implica pues unos costos. Y otra cosa es que hay que dar claridad al área, sobre todo funcional, porque a veces cuando se pone un manpower, un consultor funcional en el área, entonces como que baja esa presión de que tengo que entender la herramienta, de que me tengo que apropiar de ella, y antes es al revés, antes es cómo lograr que en ese periodo de tiempo de 1 o 2 meses yo absorba o cierre las brechas que tengo funcionalmente con esta persona, con este consultor que está dedicado ahí 100% a mí. Entonces yo creo que eso es un arma de doble filo que hay que saber manejar, hay que saber gestionar y también medir. Es que inclusive también como justificación para asignar a estos consultores, para que nos dieran pues como el presupuesto para asignarlos, es que estas son mis brechas y pasados este X tiempo, esto es lo que yo voy a lograr y que efectivamente se logre, ¿sí? Con seguimientos, y no seguimientos del consultor, sino seguimientos del área directiva a esa área funcional. Venga, ¿usted cómo va? ¿Qué tanto ha cerrado las brechas? ¿Qué tanto se ha apropiado de la herramienta? Porque sí, lo que tiene que quedar claro es que esto es un apoyo adicional temporal y no es indefinido. Total, súper. O sea, transferencia de conocimiento es uno de los objetivos cuando se tiene este esquema de acompañamiento en el soporte, pues por decirlo de alguna manera. Va. Bueno, Caro, ya pues dándole como consecución y ya finalizando el conversatorio, porque ya pues estamos en el minuto 40 de la sesión. Cuéntanos un poquito sobre esos retos a futuro de campus para la Universidad de AFIT. ¿Qué viene? ¿Qué piensa la universidad? ¿Cómo lo está visualizando? ¿Cómo ve a campus en el futuro? ¿Qué hay por hacer? Bueno, nosotros tenemos un gran reto para el próximo año y es hacer la actualización de la versión. Nosotros en este momento estamos montados en PeopleSoft Campus Solution 9.2, imagen 10. Ya hay varias imágenes de por medio, entonces un gran reto es migrarnos, perdón, actualizarnos y también actualizar People Tools.
¿sí? Que también ahí, pues, esa es la idea de actualizarlos. Reto por la cantidad de personalizaciones que ya tenemos. Bueno, y les contaré el otro año cómo nos va. Espero que nos vaya muy bien. Pero bueno, ese es uno de los que tenemos. El otro bueno, también cada vez más se sigue y también por todo el tema educativo es la flexibilidad. Hoy en día ya los procesos no son tan estáticos, es que el estudiante el de primer semestre ve eso, el de segundo semestre ve esto, o el estudiante está en una carrera desde el inicio, sino que ya hay mucha flexibilidad. Entonces también es mirar cómo empezar a parametrizar la herramienta o adecuarla para que soporte esos nuevos procesos que se vienen, que son más flexibles, que ya hablamos de microcertificaciones, que ya hablamos de cursos cortos. Entonces, ¿cómo parametrizar la herramienta que nos permita soportar eso? Pues porque a la final PeopleSoft es nuestro CIS y toda la historia académica de un estudiante debe quedar allí. Y también cómo integrarla con otras herramientas que hay en el mercado, pues porque también lo que hemos vivido es que, no sé, estas nuevos negocios de pronto vienen, son tan disruptivos que requieren otro tipo de herramientas donde ejecutan como tal su proceso, pero a la final el resultado tiene que llegar a People. Entonces yo creo que ahí está parte de los retos que se nos vienen, cómo integrarlos rápidamente, con la menor complejidad posible y que realmente genere valor a la organización. Claro, y ves, o sea, obviamente el tema del upgrade, clarísimo, es un reto y es un reto bien, bien importante. Temas de evolutivos, la universidad tiene obviamente dentro de su planificación el continuar revisando, mirando procesos, o ya con lo que han venido trabajando en estos 2 años de estabilización y evolución, consideran que ya están completos. Yo creo que nunca se va a llegar un momento en que uno diga, ya terminé, ya estoy estable, porque los sistemas de información a la final responden a las necesidades de los procesos, ¿sí? Y los procesos son evolutivos, los procesos no son... Creo que algo nos pasó con Caro. Alvarito, Sí. ¿algo que complementar mientras recuperamos a Caro? Sí, mientras que se conecta Caro, complementando un poco lo que nos mencionó acerca de esas metas que tiene la universidad de las actualizaciones, hay algo importante que mencionar, y es que finalmente la actualización de la imagen como tal hace parte de las actividades de los upgrades. Tenemos la posibilidad de tener a disposición nuevas funcionalidades o en su defecto modificaciones y mejoras sobre algunas existentes. Por citar un ejemplo, hasta determinada imagen en PeopleSoft teníamos la opción de hacer uso de un módulo que es de asesores. En ese módulo yo puedo asignar asesores a un estudiante de manera individual. A medida que se liberaron nuevas imágenes, nuevas funcionalidades, encontramos que en una de esas imágenes se liberó una funcionalidad de asesores mucho más completa, que ya no solamente me permite hacer una asignación individual, sino que tiene un módulo para hacer asignaciones masivas como tal, permitiendo hacer una especie de clasificación o distribución de los mismos. Este es uno de los puntos que finalmente se abordan a partir de las actualizaciones. Hay temas técnicos y de seguridad que mejoran, se incorporan tecnologías, entre otros. De hecho, tengo entendido, Jenny, que la idea es compartir con las personas que estamos acá lo que conversamos en el webinar anterior, que profundizamos un poco más acerca de la importancia de las actualizaciones. Sí, así es, así es. Les vamos a compartir las memorias del webinar pasado que fue relacionado con el upgrade, con lo que es el impacto que tiene hacer un upgrade de tools y de imagen, para que ustedes también lo puedan complementar de pronto con la experiencia que nos está contando hoy la Universidad de AFIT. Caro, no te perdimos en un momento. Te doy la palabra nuevamente para que cierres. Qué pena contigo.
Dale, no, antes qué pena, no sé qué pasó. No, lo que les comentaba era que esto es un proceso constante, o sea, seguramente en este momento estamos abordando aquellos procesos críticos, tratando de estabilizarlos, de automatizarlos lo más que se pueda, pero una vez tengamos eso, pues seguramente vendrán otros procesos. Hay también retos frente a todo el tema de la autogestión del estudiante, en cómo hacer que sea más fácil todo el proceso de la matrícula, la inscripción de clases, mirar si ojalá podamos tener una app que se hable con PeopleSoft de modo que el estudiante pueda interactuar con ella. Entonces, en esas estamos. Yo creo que cada año tendrá sus retos y además, pues con todo el tema de nuevas tecnologías, pues uno también dice, bueno, estas nuevas tecnologías, cómo se van a ir incorporando al día a día a nuestros procesos y van a ir enriqueciendo, pues como tal, todo el ecosistema de PeopleSoft. Vale, súper caro. No, nos queda clarísimo. Yo quiero invitarlos en este momento a las personas que nos acompañan en el auditorio. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que la Universidad de AFIT nos compartiera, de aparte pues de su experiencia, de la forma como hace su gestión, de pronto, de las estrategias que nos contaron. Los invito a que en este momento hagamos las preguntas a través del PIR que está arriba, el icono que está en la parte superior y pues los escuchamos. Los invitamos también a contestar una encuesta que les vamos a enviar para que pues podamos conocer un poquito más de su experiencia de las instituciones que nos acompañan hoy y que podamos ponernos en contacto con ustedes para revisar la forma en cómo podríamos llegar a acompañarlos como aliados estratégicos en este proceso de estabilización. Yo no sé si tenemos ya preguntas. En este momento todavía no hay más preguntas, las que había publicado Vale, bueno, acá Henry. tenemos, listo, acá tenemos un par de preguntas en la que nos dicen, Caro, tienen inquietudes sobre la experiencia con el Manpower, entonces, ¿cómo fue ese proceso de acompañamiento? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuáles fueron los objetivos? Creo que ya nos has complementado algo sobre el tema, Ya, claro. pero pues básicamente nos preguntan como los logros, qué creen que se aportó en ese acompañamiento como logro al proyecto. Entonces, como para complementarles un poquito más, Caro, de pronto. Bueno, ahí frente al tema de Manpower, nosotros tuvimos como los dos mundos. Tuvimos en Manpower un consultor técnico que trabajó directamente con el equipo de tecnología y siendo uno más. Sí, siendo uno más del equipo, desarrollando en conjunto, hacíamos todos estos desarrollos por pares, de modo que también ahí se garantizara pues como parte de la transferencia del conocimiento. Lo tuvimos alrededor de 3 meses, si mal no recuerdo, 2, 3 meses estuvo este acompañamiento. Para las áreas funcionales tuvimos varios, tuvimos uno que estuvo también en el proyecto de implementación, que conocía perfectamente cómo fue parametrizada la herramienta para AFIT. Estuvo en el área de admisiones y registro, también haciendo parte de la operación, atendiendo las situaciones que llegan. No es que un estudiante llegó con X situación y hay que hacer eso, entonces esta persona entendía de primera mano la necesidad y junto con alguien de la universidad, con un funcional de la universidad, daban respuesta como tal a esa necesidad también para, con el fin pues de garantizar esa transferencia de conocimiento. También se hicieron proyectos internos de parametrizaciones de nuevos programas que salían, entonces se le asignaban a este consultor funcional. Este sí estuvo casi que alrededor de 7, 8 meses acompañándonos, pues, o acompañando al área. Y también tuvimos el otro escenario de un consultor funcional en finanzas, que sí estuvo más debido a que la líder funcional que estuvo en el proyecto, que ya una vez se disolvió el proyecto, regresó al área,
renunció. Entonces ahí sí teníamos que tener, bueno, acá era más complejo porque era coger a una persona, a una líder funcional y formarla desde cero ya estando en la operación. Entonces, esa fue otra de los escenarios que tuvimos y a la final cada área definía cuáles eran esas metas o esos indicadores o esos objetivos para al final del ejercicio decir los cumplimos o no. No sé si con eso aclaré la inquietud. Henry, tú que hiciste la pregunta, si nos dejas ahí algún comentario en preguntas y respuestas, si quedó claro, te agradecemos. Henry hizo otra pregunta, Caro, básicamente su inquietud es con respecto a las personalizaciones, que si se hicieron porque es una instalación on-premise o es una instalación tipo SaaS. Nada, pues yo acá te robo la palabra, respondo. Campus Solution es una solución on-premise que se puede habilitar o disponibilizar claramente en una infraestructura como servicio, pero no es un SaaS. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen las soluciones on-premise, es que se dejan personalizar mucho más fácil que las SaaS, ¿no? Y lo otro, esa sí te la dejo, Caro, y es cómo creen que estas personalizaciones impactan la instalación de nuevas versiones. Bueno, yo todavía tengo en mi cabeza esa pregunta, pues no tengo la respuesta concreta, por lo que les comentaba, aún no hemos hecho un proceso de actualización. O bueno, sí lo hicimos, pero estábamos muy recién salidos a producción. Nosotros la primera vez salimos a producción en un mayo y hicimos una actualización de versión en noviembre y fue un proceso relativamente transparente. ¿Sí? Pues relativamente en el sentido que igual había que hacer todo el paso de las personalizaciones, hacer un muy buen proceso de pruebas. Ahí, con lo que nos decía Álvaro hace unos momentos, las pruebas son fundamentales, las pruebas no las hace el equipo de TI, las pruebas las hacen las áreas funcionales, son quienes tienen que ejecutar esta actividad y velar porque todo quede bien. Entonces, yo espero que no sea muy traumático, espero que no sea muy traumático, pero realmente podré dar respuesta ya con datos y hechos el otro año que realicemos esa actividad. Súper, Caro, súper, gracias por la respuesta. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos pocos minutos. Yo los invito a que nos ayuden con la respuesta a la encuesta que se encuentra en la sección de preguntas y respuestas, en la pestañita de publicado, ahí aparece el link de la encuesta. Si lo pueden revisar, o Joe, me ayudas enviándola por el chat nuevamente, que sea más fácil el acceso para la respuesta a la encuesta. ¿Listo? Bueno, nada, yo creo que pues fue un momento, una mañana, unos minutos de compartir y de también que nos sirva pues como una forma de afianzar la comunidad de PeopleSoft en Colombia, en educación superior, para aquellas instituciones pues que han adoptado esta tecnología que es Campus, y el poder compartir vivencias y experiencias que ayuden a mejorar ese ver la solución y ese continuar trabajando con este tipo de aplicaciones. Caro, muchas gracias por tu participación en este conversatorio y por compartirnos esos puntos tan relevantes y tan importantes. Te agradecemos de verdad infinito y pues muchas gracias a la Universidad de AFIT también por el participar con nosotros en este conversatorio. Álvaro, muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Quisiera preguntarles, ya que está el chat abierto, si ya pudieron acceder a la encuesta antes de despedirme finalmente. Si me pueden responder. Con mucho gusto, Lili. Igual a los participantes hoy, si tienen cualquier inquietud, pues con gusto me pueden contactar, pues si desean pues profundizar algún tema. Yo sé que estos son procesos que no son sencillos, que tienen muchas lecciones aprendidas. Y para nosotros, así como fue muy importante que otras universidades nos contaran cómo lo hicieron, pues sé que es muy valioso nosotros también compartir la experiencia.
Muchas gracias, Caro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que podamos continuar en contacto y ahí estamos, Itis, para cualquier inquietud, requerimiento que ustedes tengan y para convertirnos en sus aliados estratégicos. Muchas gracias a todos. Feliz mañana.